Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo, @bibliotequeando en las redes. Hoy les tengo una excelente conversación con Ángel Esteban, autor del libro de Gabo Amario. Nos cuenta cuál fue la historia del boom latinoamericano, esta época de oro de la literatura en español, cómo surgió, cuál fue los parámetros, qué es lo que es el boom latinoamericano, cómo se unió a la política, específicamente a la Revolución Cubana de los 60, y cómo con el fraude de esa misma revolución se termina destruyendo internamente el boom latinoamericano. Hablaremos de persecución política, hablaremos de las cartas que se firmaron en contra de Fidel Castro, que distintos autores grandes del boom latinoamericano firmaron, otros decidieron no firmar. Las consecuencias de esto. Hablaremos del famoso puñetazo de Vargas Llosa a Gabriel García Márquez, y al mismo tiempo de cómo Vargas Llosa no se esperaba ganar el premio Nobel. Así que esta es una excelente conversación para entender la historia y el contexto del boom latinoamericano. Espero que la disfruten, como siempre, @bibliotequeando, sigan suscribiéndose, apoyando el podcast, promoviendo el conocimiento a través de los libros. Para que entendamos, muchas personas no entienden en verdad el contexto histórico del boom latinoamericano. Quería Sí, que nos dieras como una corta introducción, qué es lo que fue, empezando por el boom. Pueblo latinoamericano fue un momento en el que la literatura en español que se escribía en América Latina tuvo una repercusión muy importante fuera de sus países, fuera de su entorno natural. Es decir, que la literatura colombiana no era conocida en Venezuela, la literatura cubana no era conocida en Argentina. Esos los grandes autores, o quizás muy pocos, los más clásicos, eran conocidos ni siquiera en los países vecinos. Entonces, es un momento en el que después de la Segunda Guerra Mundial eh, y en el momento en el que están empezando en América Latina una serie de revoluciones o también de procesos de desarrollo económico y cultural, se produce un boom, como se llamó, de literatura latinoamericana porque se internacionaliza. Es un poco el contexto histórico, ¿no? Y para los que no saben, ¿cuáles fueron los principales actores, autores de este boom? ¿Quiénes fueron los emblemas? Bueno, los principales autores fueron aquellos que empezaban a escribir justamente en los años final de los 50, principio de los 60, porque el boom, digamos que llegó a explotar a mitad de los años 60. Digamos, el núcleo fundamental o el momento fundamental del que siempre se habla es la publicación de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, que eso es 1967. Pero ya antes había habido una serie de escritores y una serie de obras que habían tenido una amplia repercusión y que habían sido, por ejemplo, Carlos Fuentes, ya al principio de los 60, final de los 50 y principio de los 60, Carlos Fuentes ya había publicado algunas obras que habían tenido repercusión fuera de México. El caso de Cortázar, Cortázar con Rayuela, que eso fue en 1963, también fue una obra que tuvo mucha repercusión fuera de Argentina y fuera de Francia, vivía en Francia, ¿no? En aquella época. Y, y luego Mario Vargas Llosa, que es un autor que era muy joven, mucho más joven que todos los otros que he citado, pero que ya desde 1963 empezaba a tener una difusión muy importante con su primera novela, La ciudad de los perros, porque había ganado un premio importante en España y se había publicado en España. Esos son los cuatro principales, digamos, los que José Donoso, que considero que es otro de los personajes fundamentales del boom, llamaba el cogollito del boom. El cogollo, es decir, los cuatro fundamentales, ¿no? Como la matriz del boom. Luego, por supuesto, estaba también Donoso, se podría integrar también allí a gente como autores como Guillermo Cabrera Infante, que aunque él dice que él nunca quiso pertenecer al boom. El caso de Manuel Mujica Laínez, que en los años 60 escribió novelas magníficas como Marzo. No sé, son muchos escritores. También, por ejemplo, Augusto Roa Bastos. Es decir, que de cada país, incluso Adriano González León dice que es el venezolano del boom, ¿no? Es decir, hay una serie de escritores que publicaron por esa época que integraron esa nómina, aunque algunos de ellos no se sintieron como cercanos al movimiento, pero sí, se puede decir que todos no, se les facilitó el hecho de que se publicaran masivamente, facilitó a unos que a otros también se les hiciera esa difusión. Fue una, creo que en el momento quizás
muchas personas no, creo que hoy en día se glorifica más quizá lo que fue en el momento, porque fue en verdad una cantidad en, comparada con otras épocas excesiva de talento en cuanto a literatura se refiere. ¿Por qué crees que sucedió en Latinoamérica específicamente, no en otra región en ese momento? Porque Latinoamérica empezó a tener una madurez en cuanto a las identidades nacionales que no lo había tenido antes. Ten en cuenta que si la literatura española o la literatura francesa o la literatura inglesa o la literatura alemana han tenido digamos, un desarrollo mayor en siglos anteriores, es porque, excepto Alemania, que todavía no era un país con una identidad propia, el resto de los países son países antiguos, en los que los procesos identitarios y los procesos culturales se han producido muchos siglos antes. Entonces, claro, en España hay un siglo de oro en el siglo XVI y en el siglo XVII. Y en Francia en el siglo XVIII y, bueno, y en el siglo XIX y en el siglo XX. Y en Inglaterra, pues también, desde Shakespeare hacia adelante, tú tienes una serie de siglos de momentos fundamentales de la literatura donde se difunde mucho. Y los rusos ya en el XIX, ¿no? Empiezan, y los alemanes ya en el XIX también, en el 18 y 19. Es decir, América Latina todavía no había sufrido un proceso de desarrollo porque las nacionalidades eran muy jóvenes. Es decir, en América Latina comienzan a desarrollarse las literaturas nacionales en el siglo XIX, justo cuando se producen las independencias. Pero el desarrollo de esas nacionalidades no comienza a tener unos frutos, como digo, como países, unos frutos, digamos, de identidad y de difusión de lo que es la identidad hasta el siglo XX, sobre todo a partir de la Revolución Mexicana, a partir de las vanguardias. Bueno, el modernismo, ¿no? Ya el modernismo empezaba a ser algo parecido a eso. Pero hasta el siglo XX no se produce. Entonces, en el siglo XX, cuando llegamos a la mitad del siglo, mm, existe una especie de casualidad por la que muchos escritores con muchísima calidad comienzan a publicar obras que definen la identidad latinoamericana de una manera distinta, como os había dicho antes, y de una manera que llega mucho más a un público masivo. Y eso es lo que ocurre. Por eso pasa en la mitad del siglo XX y no pasa antes. Es una especie de casualidad, pero también una muestra de la madurez que ya tenían los países latinoamericanos, identitaria y cultural. Meta AI is the personal AI that's tailored to you, now with its very own app. It's built to get to know you, offering helpful answers and inspiration. Looking for something to add to your bucket list? Meta AI goes beyond traveling the world. It remembers you're a basketball fanatic and suggests you attend one of the playoff games. Just start typing or speaking to get the answers you need, wherever and whenever, because Meta AI is your personal AI. Download the Meta AI app, now available on the Apple App Store and Google Play. Home means something different to everyone. But with Rocket Mortgage, home can mean even more. It can mean a college education, taming your high-interest debt, even a renovation. We've made it easier than ever to use your home equity. That home you worked so hard for, now it can work hard for you. Call 800-4ROCKET or visit rocket.com to find out more. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states, NMLSconsumeraccess.org, number 3030. Este libro que salió hace poco con las cartas del boom, que está recolectando todas estas cartas y sale Sí, en una frase que dice, Latinoamérica no tiene historia. No, Latinoamérica no, lo que estás hablando tú ahorita, Latinoamérica es, en ese punto era el futuro sí, de identidad, no había historia a la cual regresar, necesariamente se estaba formando esa identidad. Y dos, recuerdo que tú dijiste en tu libro, o colocaste en una frase de Gabriel García Márquez, que él dice, no solamente fue un boom de escritores, sino de lectores. La gente empezó también a adaptarse. Creo que en el libro, no sé si tuviste estadísticas en cuanto a esto, pero mencionaste que en esa época, no sé si fue por la dictadura de Franco, distintos factores, pero en Latinoamérica se leía más que en España. Em, ¿Eso ayudó o crees que se ayuda a que se sí, exporte más la literatura latinoamericana que quizás la española en ese punto? sí, vamos a ver, creo que ayuda, creo que ayuda. En España se leía menos en la medida en que había mucha censura. Claro. Claro, en España había una dictadura muy fuerte y había mucha censura. Y, y no es que se leyera menos, pero se leían cosas muy escogidas. Y Mm. España era un país muy, muy cerrado.
Pero vamos, España no era el único país donde había dictaduras, ¿no? Y donde se seleccionaban los textos, ¿no? Pues a partir, en Cuba hubo dictaduras en los años 20, en los años 50 con Batista y a partir de los 60 con la dictadura que todavía existe. Entonces, o sea, puede ser que el hecho de que hubiera una dictadura en España y no en muchos países de América Latina ayuda en ese contexto. Pero también hay otra cuestión, mm, es decir, los lectores se educan, pero también los lectores se crean. Yo creo que hay una necesidad en América Latina, una necesidad de conocerse a sí misma como continente, porque lo que yo creo que una cosa que decimos en el libro, lo que creo que ocurre con el boom es que consiguió que fuese un movimiento continental. Es la primera vez que se produce en América Latina un movimiento cultural que tiene un carácter continental. No lo había sido ni el romanticismo, ni el modernismo, ni la vanguardia, ¿no? Y solo el boom fue el canal por el que se difundió la literatura. Es decir, muchos de los autores publicaban en España y desde España las obras volvían a sus países, pero no solo a sus países, sino a los países del entorno latinoamericano. Es decir, un peruano que publicó, el caso de Vargas Llosa, que publicaba en España, volvía a Perú desde España. Pero no solo volvía a Perú, sino que ya era conocido en Argentina, ya era conocido en Ecuador, ya era conocido en Cuba, ya era conocido en Colombia. Porque sus obras, a través de España, desde las editoriales españolas, se difundían por todo el entorno latinoamericano. Y eso yo creo que fue lo más importante. Y en España también, eran autores difundidos en España. Pasaban la censura y la pasaban todo, y eran publicados en España, y eran difundidos en España. Y luego otra cuestión que también es importante, y es que eh, desde España también se conseguían las traducciones. Generalmente era desde España, desde donde se conseguían las traducciones para el francés, para el inglés, para el italiano. Entonces, claro, ya la difusión ya no solo era en lengua española y en el entorno latinoamericano, era también difusión fuera de él. Bueno, hay que también tener en cuenta Francia. Francia fue también un país importante con editores como Gallimard o como Zoïd, que difundieron mucho la literatura latinoamericana. Pero ya la mecha estaba prendida desde España. Y entonces ya fue, digamos, la interconexión entre los países latinoamericanos y la creación de una clase lectora importante en América Latina. Totalmente. Y la parte que más disfruté en tu libro fue toda esta historia que es imposible hablar del boom sin la historia política que tiene detrás, o mejor dicho, al lado, en paralelo, junto al boom, que es toda esta imagen de la Revolución Cubana desde su Sí, inicio hasta hoy en día. Em, eso. no, no sé si pudieras hablar o explicar cómo fue esa conexión al principio de todos estos autores que se identificaron fuertemente con la Claro. Revolución Cubana. Bueno, esto, Después podemos hablar de lo que pasa después, pero al principio, por lo menos. sí, sí. Lo que pasó en los años 60. La Revolución Cubana fue importante. Esto que decías, la primera pregunta que me has comentado de cómo nació, cuáles son las, ¿no?, las circunstancias en las que se generó el boom, la Revolución Cubana tuvo muchísima importancia. ¿Eh? Es decir, ya no solo son unas cuestiones económicas, una cuestión de desarrollo cultural, de desarrollo identitario, también tuvo mucha importancia la Revolución Cubana, ¿no? Porque cuando triunfa la Revolución en 1959, enseguida se crean aparatos de todo tipo, aparatos económicos, aparatos políticos, aparatos ideológicos, conexiones, por ejemplo, con la Unión Soviética en el 61, pero también aparatos culturales, porque los aparatos culturales son muy importantes para la difusión de las ideas. Entonces, la literatura se difunde, ¿verdad? O sea, las ideas se difunden también a través de la literatura. ¿Qué es lo que necesitaba el régimen cubano para triunfar también en ese sentido y para difundir su propuesta política? Necesitaba de los intelectuales. Quizá en otros países no es tan importante, pero en América Latina sí, porque los intelectuales siempre han tenido mucha relevancia en los contextos políticos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, como escritores como Sarmiento. En serio, había escritores como Sarmiento,
fueron presidentes de país. Sarmiento fue presidente de Argentina. José Martí no llegó a ser presidente de Cuba porque murió en la guerra, pero era el líder indiscutible de la revolución cubana contra el poder español. Y así podíamos, bueno, Rómulo Gallegos, el mejor escritor venezolano, fue presidente. Muy poco tiempo fue presidente de Venezuela. Es decir, es que Octavio Paz fue diplomático toda su vida, ¿no? Y tantos escritores que han sido diplomáticos y que lo siguen siendo ahora. Entonces, esto, el intelectual, es muy importante dentro del contexto político de América Latina. Y eso lo sabían los cubanos. Y eso lo sabían los que hacían la revolución. Entonces, enseguida crearon un contexto cultural para atraer a los intelectuales de izquierda, fundamentalmente, claro, que eran muchos en aquella época. Entonces ahí empezaron con la Casa de las Américas, se creó la Casa de las Américas, se creó una revista de Casa de las Américas y empezaron digamos, a difundir congresos y a convocar congresos casi todos los años, a partir del año 60, y luego los premios literarios de la Casa de las Américas, que eran premios de poesía, premios de narrativa, premios de ensayo, había de teatro de todo tipo. Entonces, eso congregaba a mucha gente. Ellos invitaban a quienes querían, claro, solo a los elegidos, solo a aquellos que sabían que iban a apoyar su proyecto político. Porque, por ejemplo, nunca invitaron a Borges, ¿vale? Que Borges nunca iba a entrar en ese. Pero sí el caso de García Márquez, de Vargas Llosa, de Julio Cortázar, de Carlos Fuentes, Mario Benedetti, ¿no? Un montón de escritores que pasaron por allí y que ayudaron a que la revolución tuviese eco. Entonces, ¿eso qué produjo? Produjo que el conocimiento mutuo de estos escritores y la difusión de sus obras dentro del contexto de la revolución y, digamos, el éxito que tuvo la revolución en esos primeros años, produjo digamos, que el boom tuviese también lugar, es decir, que se pudiese producir, que se pudiese llevar a cabo. En tu libro tienes una frase que dice, en Latinoamérica la línea que divide al hombre de la acción y al artista es a menudo bastante delgada. Ah, sí, sí, ya, ya. Creo que Sí, el resto ya eso, lo. eso habla mucho de lo que fue esa época, ¿no? No solamente Sí, era sí, escribir, era ser hasta cierto punto activista en tu literatura. Y por supuesto se ligó sí, sí, mucho a la Revolución Cubana, que hay que entender en este punto en la historia. Todavía la Revolución Cubana es un mensaje de esperanza, un mensaje de una nueva idea, de ver las eso, cosas. Todavía no se ha convertido en la Revolución Cubana que conocemos hoy en día. eso ¿Recuerdas? es. No, no sé si te acuerdas los detalles, pero pareciera, antes que lleguemos al caso Padilla, pareciera que como que el premio de Rómulo Gallegos a Vargas Llosa fue como el primer destello de potenciales problemas intelectuales que iban a haber en la conexión entre estos escritores y la Revolución Cubana. No sé si tienes opinión sobre eso. Bueno, sí, vamos a ver. El premio a Vargas Llosa de Rómulo Gallegos, hombre, fue muy importante porque bueno, pues fue el primero que se otorgó y además fue el único en el que Rómulo Gallegos está vivo y lo pudo entregar. ¿Eh? Pero es que coincidió también ese momento con la publicación de Cien años de soledad. Es decir, estamos ante el momento fundamental del boom. Ese año 67 es el momento fundamental del boom. Pero antes ya había, o sea, es cierto que el otorgamiento de ese premio a Vargas Llosa tuvo mucha importancia, porque además en el discurso de Vargas Llosa hay muchas alusiones a la importancia de la acción. Es decir, la literatura no es simplemente algo estético que gusta leer o que convence sobre algo, es también algo que lleva a la acción. Hay una cuestión sartreana ahí. Vargas Llosa era muy sartreano al principio y unía mucho la escritura a la acción, y en concreto la acción política, el compromiso político. Y eso es algo que está, pero está antes de ese premio, ¿eh? Ya está en ellos antes de ese premio. Y los premios Casa de las Américas tenían un poco ese sentido. Lo que pasa es que esos premios no fueron tan importantes como el Rómulo Gallegos, porque el Rómulo Gallegos fue como la antesala del Cervantes, del premio Cervantes actual. Es decir, fue un premio que distinguió a toda la comunidad hispanohablante. Era un premio, claro, un premio general, mientras que los premios Casa de las Américas eran premios, es verdad que se otorgaban a gente que no era cubana, pero eran premios más locales, ¿no? más cubanos. El premio
Rómulo Gallegos sí es verdad que fue un proyecto internacional y que difundió muchísimo, bueno, a Vargas Llosa por supuesto, ¿no? Pero difundió muchísimo a los primeros escritores. Luego lo recibió García Márquez, luego lo recibió Carlos Fuentes, es decir, esos grandes escritores acabaron recibiendo todos ese premio Rómulo Gallegos porque era el más importante. Pero es cierto que la consigna desde el año 59, desde que comenzó la revolución, la consigna era que la literatura y la vida están unidas. Y la literatura tiene que reflejar la vida. Y la vida, desde el punto de vista de la Revolución Cubana, es la vida comprometida con un ideal. Entonces, para la Revolución Cubana, como pasó con Stalin, y al principio no era tan stalinista, pero luego es verdad que la literatura para la Revolución Cubana tuvo ese carácter stalinista, ¿no? De compromiso absoluto. El que no escribiera literatura comprometida y fuera a la vez comprometido, no tenía cabida dentro del proyecto cultural cubano. Es decir, eso en los años 70 llegó a ser así. Pero sí es cierto que siempre desde el principio de la Revolución hubo una unión entre la literatura y el compromiso. Y los autores así lo aceptaron y así lo vivieron. Muchos de ellos así lo aceptaron. Ahora bien, mira, es muy interesante porque los escritores, los grandes escritores latinoamericanos de esa época tenían muy claro que, aunque fueran escritores comprometidos, lo más importante, el compromiso más importante estaba con el lenguaje, con la expresión, con la estética, con la literatura. Y de hecho, hubo una conferencia, ya estamos hablando del año 63, es decir, todavía temprano, pero ya una vez que son 4 años de la Revolución Cubana. En el 83 le invitan a Cortázar a dar una conferencia en la Casa de las Américas. Y es sobre el compromiso del escritor. Claro, es una conferencia para que diga esto, para que diga que el escritor tiene que ser comprometido con las ideas y que hay que ayudar a las revoluciones a que se produzcan. Y sin embargo, lo que él dijo después de decir esto, que hay una cierta unión entre el compromiso político o social y la literatura, dijo que el escritor realmente comprometido es el que está comprometido con escribir bien, con escribir estéticamente bien. Es decir, el compromiso más importante es el compromiso con la propia expresión literaria, porque de nada sirve escribir proclamas comprometidas, textos políticamente muy comprometidos, si esa escritura no está bien conseguida. Por tanto, lo más importante del escritor no es decir cosas, sino decirlas bien. Y importante que lo diga, porque Cortázar fue uno de los Sí, más, que se mantuvo más unido a la revolución por la mayor cantidad de tiempo en su vida. así Y es. para los que no han leído el libro, lo que cuenta Ángel en la historia del premio Rómulo Gallego es que Vargas Llosa, la revolución le exigió que donara el dinero en nombre de la guerrilla del Che Guevara, si no me equivoco. Así es. Y por debajo de la mesa el gobierno cubano le iba a devolver el dinero, que eran $25.000, si no me equivoco. Hace Eso, 60 años, bastante dinero. eso Y es. Mario Vargas, esa fue la primera vez que Vargas Llosa se aleja, Sí, digamos, de la revolución, y, como ya sabemos actualmente. eso es. ¿Quieres? Es un caso muy complejo. Me gustó que dijiste el Yoko Ono del boom latinoamericano, pero el caso Padilla, yo sabía de este caso, nunca lo había leído con tantos detalles hasta que vi tu libro. Sí. Disfruté mucho la política que hubo y no sé si quieres contar un poco sobre ese caso y por qué es tan relevante al boom latinoamericano. Mira, el caso Padilla, que ahora está otra vez de moda, porque el caso Padilla comenzó como en el año 68 y llegó a su culminación en el año 71. Y ahora, pues hace 2 años, han pasado 50 años del caso Padilla y ha habido mucho, ¿no? Mucho murmullo, ¿no? Sobre lo que pasó con el Padilla, etcétera. Pero es que ahora, hace muy poco, hace unos meses, se ha publicado enteramente la confesión que Padilla hizo cuando salió de la cárcel, la autoinculpación que hizo cuando salió de la cárcel. Entonces, el caso Padilla, para resumirlo en pocas palabras, lo que tiene 3 capítulos muy amplios en ese libro, es
algo que ocurrió a partir de 1968 con el poeta Alberto Padilla, que por cierto, Alberto Padilla a principios de los años 60, que tenía cargos importantes dentro del contexto de la Revolución, en publicaciones de la Revolución, criticaba a los escritores anteriores a los años 60, a los cubanos, a los grandes escritores de los años 60, diciendo que eran escritores burgueses, porque no habían sido escritores comprometidos con la República, no habían luchado por la Revolución, sino que tenían posturas muy esteticistas. Es decir, era un hombre desde el principio fue un hombre muy comprometido con la Revolución y con el contexto del compromiso político del escritor Tata. Eso fue a principios años 60, 61, 62, 63, así hasta el 68. Llega el 68 y entonces él manda un libro fuera de juego a un premio importante nacional, el Joven del Casal, de ese año, y, bueno, y gana el premio con su libro de poemas. Entonces, ese libro tenía poemas fuera de juego, ya el título ya nos marca un poco la tónica del libro, que es como un poeta, la voz poética se siente fuera del juego porque siente que no es libre para escribir lo que quiera. Y bueno, es un poema que debajo de muchas metáforas, está explicando que los poetas no se sienten libres para escribir, o por lo menos el poeta de ese libro, la voz poética de ese libro, no se siente libre para escribir. Porque le piden, porque el proyecto político, o quien sea, le pide, el Estado, quien sea, le pide la lengua, le pide las manos, le pide los brazos para trabajar por ese proyecto revolucionario, y cuando ya no tiene nada, entonces ese proyecto político le dice que eche a andar. Cuando ya ha entregado todo, no tiene nada, ni la cabeza, ni el cerebro, ni la libertad, entonces le dicen que bueno, ahora puedes echar a andar. Entonces, ese poema es el primer poema del libro, y otros muchos que eran parecidos, pues evidentemente cayeron mal dentro del contexto de la Revolución y quisieron que el jurado del premio se retractara. El jurado del premio no lo hizo, no se retractó, y entonces empezó el problema, porque publicaron el libro, como porque en el premio estaba la publicación del libro, pero lo publicaron con un prólogo que no era del jurado, sino que era de una institución del gobierno, donde decía que el gobierno cubano no se identificaba con el contenido de ese libro, y que era un libro, bueno, que se podría tildar como de contrarrevolucionario o de no revolucionario, y que, bueno, pues que no merecía la pena tenerlo en cuenta dentro del contexto de la revolución. A partir de ese momento, Eberto Padilla cayó en desgracia, y lo pasó mal durante esos años, hasta que en el año 71, pues lo metieron en la cárcel. Estuvo un tiempo en la cárcel, algo más de un mes, supuestamente por algunas actividades contrarrevolucionarias, pues, de las que iba llevando a cabo después de la publicación de ese libro, supuestamente. Y bueno, pues cuando salió, al mes y pico, cuando salió de la cárcel, ese mismo día, por la tarde, convocaron a todos los escritores importantes del país a una reunión urgente, y en esa reunión lo que se hizo fue una lectura de un texto autocrítico de Alberto Padilla con su libro y con su actividad desde ese momento hasta el momento en que lo metió en la cárcel. Entonces él decía que estaba muy arrepentido de todo lo que había hecho, porque había sido infiel a la revolución, y sobre todo había sido infiel al líder de la revolución, a Fidel Castro. Y no solo ese discurso fue un discurso autoinculpatorio, sino que además nombró a muchos de los que estaban allí, y también les dijo: y tú, fulanito, que has escrito eso, y que también eres, digamos, poco dedicado, poco fiel a la revolución, y tú, fulanito. Entonces, todos esos que estaban allí y no sabían a lo que iban, se vieron retratados, ¿no?, en esa acusación. Evidentemente fue una autoinculpación y una inculpación a los demás que no salió de él, que le obligaron a leerla para salir de la cárcel. Y a partir de ese momento el calvario de este señor fue grandísimo, hasta que tuvo que dejar el país años más tarde. Y eso tuvo mucha repercusión en todo el mundo.
en todo el mundo, digamos, latinoamericano y también en Europa. Es decir, mucha gente se sintió traicionada, mucha gente que apoyó la revolución se sintió traicionada por lo que había pasado, por ese acto de represión tan grande, ¿no? Y tan llamativo, ¿no? ¿Hay alguna información sobre, obviamente podemos imaginarnos, torturas, amenazas, de por qué, qué fue exactamente lo que le informaron a Padilla que tuvo que hacer esa autocrítica? Vamos a ver, hay amenazas, por supuesto, que las hubo. Y torturas, él dice que hubo torturas, que lo torturaron. Bueno, hay algunos que afirman que él exageraba, pero, pero es posible que hubiera tortura, porque también es cierto que cuando lo que comentan, yo no he visto yo tengo ganas de ver el documental, yo no lo he visto, pero mucha gente me lo ha comentado. En el documental se ve como Padilla está bastante demacrado. Es decir, él ese día sale de la cárcel, y, hombre, un mes de cárcel tampoco es tanto. Si te cuidan bien, tampoco es tanto. Pero él ya estaba muy demacrado en ese momento. Y la doctora, por lo menos psicológica, se supone que sí que recibió. Porque es que él tuvo que aceptar que le escribieran ese documento y tuvo que aceptar leerlo. Dice, porque si no, bueno, imagino que habría amenazas debajo de eso. Es decir, él ha hablado mucho, bueno, habló mucho de todo eso. Lo que pasa es que él no fue muy. Vamos a ver, él no fue muy detallista cuando habló de estas cosas y por otro lado hay mucha gente que dice que a partir de ese momento eh, Padilla no fue objetivo al hablar de eso, que él exageraba mucho las cosas y que cuando salió del país tenía siempre ese miedo que tienen aquellos que han sido perseguidos en su país bueno, y que cuando están fuera están viendo siempre a alguien que los persigue, que los espía, que los va a devolver otra vez al lugar donde no quieren volver, que los van a meter en la cárcel, que los van a perseguir. Eso también lo contaba Carlos Infante, que él nunca pudo quitarse en toda su vida el miedo a la persecución. Y que, decir, que cada día él vivió, desde el año 65 hasta que murió, vivió en Londres y vivió en la misma casa y dice que cada día que salía de su casa miraba a derecha e izquierda a ver si había alguien. Entonces, digamos que esta especie de paranoia, que es lógica que ocurra con los escritores, él la tuvo. Entonces, bueno, hay gente que dice que algunos de sus comentarios no son del todo objetivos, pero es clarísimo que por lo menos tortura psicológica hubo. Y física, pues no se sabe, pero también parece que pudo haberla. Como la hubo con muchos, ¿eh? Tortura física la hubo con muchos. No solo con él, muchos Y escritores. no, es de imaginarse. Y me imagino, o me imagino no, la conexión de todo esto con el boom es que no sucede, esto no sucede en una cárcel de Cuba y no se conecta con el resto de los escritores latinoamericanos. Hay un movimiento de parte de todos estos autores que quieren escribir esta carta en Sí, respuesta a lo que está sucediendo con Padilla. Y obviamente. ese no voy a decir que es el primer dominó, pero es quizás la pieza más grande que termina esta conexión del boom con la revolución, que en parte termina el boom como tal. No sé si querías hablar de esa respuesta. Y hubo cierta Sí, controversia en quién firmó, quién no firmó, ciertos autores que no querían, que sí querían. eso es. Bueno, ahí lo que pasó fue que en el momento en que Padilla salió de la cárcel y leyó esa bueno, autoinculpación, bueno, ya antes, ¿no? En el momento en que Padillas entró en la cárcel, empezaron todos los, ¿no? Empezó tanto en América Latina como en Europa, empezó todo no, por lo menos la pregunta sobre qué había pasado, ¿no? Y ya Ujú. cuando salió de la cárcel, pues más todavía. Entonces, esa primavera del año 71, desde marzo hasta el verano, fue muy movida porque, primero, en París hubo un movimiento muy importante de los escritores, de todos estos escritores que habían estado muchas veces en Cuba y que habían apoyado la revolución. Hombre, algunos ya estaban empezando a echar marcha atrás. El caso de Vargas Llosa, año 71, lo de Rómulo Gallegos que has comentado antes, cuando le dijeron que tenía que decir que iba a dar el dinero del premio a Cuba y que por la revolución y todo esto, y que luego se lo volverían por debajo. Eso fue en el año 67, pasaron 4 años hasta ahí. Entonces ya no solo él estaba ya bastante mm, ya estaba, o sea, lo había defraudado la revolución, ¿no?
pero Carlos Fuentes también, ya en aquella época ya no era como al principio. Goytisolo, Juan Goytisolo, el español, que también que fue muy amigo de los del boom y que vivía en París, él también estaba muy defraudado con la revolución, porque él vio, a mitad de los 60 ya vio otras cosas, no solo esto que hemos comentado, que le pasó a Vargas Llosa, o lo que empezó a ocurrir en el año 68 con Padilla. Antes de eso, ya él había tenido noticia de lo que había pasado con las UMAP, unas instituciones que había creado la revolución para que jóvenes, sobre todo jóvenes, que estaban disconformes con el régimen, o que eran díscolos, o bien que eran homosexuales, o bien que eran católicos, o bien que había otro tipo de disidencias que eran perseguidas por el régimen, los metían allí como una especie de campo de concentración, a trabajar en el campo, ¿no? Entonces, Goytisolo, que era homosexual, cuando se enteró de que eso existía, indagó, y bueno, esa fue su primera crisis con la Revolución Cubana, la que había apoyado al principio. Entonces, en el año 71, muchos escritores que ya estaban un poquito como ya separados, más otros que todavía estaban muy relacionados con la revolución, caso de Plinio Pulido Mendoza, por ejemplo, él sí seguía apoyando, y que fue más uno de los principales de los de las cartas, ¿no? Que movieron lo de las cartas, ¿no? De la primavera del año 71. Entonces decidieron escribir, a ver, simplemente para preguntar, a ver qué pasaba, ¿no? En Cuba. Y también para decir que si Padilla había sido reprimido por razones ideológicas y por ser un escritor que escribía lo que quería escribir, pues que querían saber qué es lo que estaba pasando para saber qué decir, ¿no? O qué pensar, o cómo actuar ante eso. Entonces, hubo una primera carta que fue gestada en París, precisamente donde trabajaban, donde estaban alrededor de Goytisolo, de Plinio Pulido Mendoza, por ahí también estaba Vargas Llosa, alrededor de ese mundo estaba también Carlos Fuentes, estaban todos estos. Y luego, bueno, entonces firmaron muchísimos escritores, esa Cortázar también, ¿no? Estaba allí, en ese ámbito, firmaron muchísimos escritores e intelectuales esa carta, y el único que faltaba por firmar de todo el grupo era García Márquez. Y lo estuvieron buscando y durante un tiempo, pero no parecía. Lo cual es un poco extraño, porque todos ellos eran íntimos amigos. Se llamaban por teléfono, se escribían, tenían contacto directo, pues, cada vez que querían. Y en ese momento García Márquez había desaparecido. Y entonces Pulido Mendoza dijo, bueno, yo sé que si él estuviera aquí, firmaría la carta. Entonces pusieron el nombre de él y mandaron la carta. Entonces, cuando esta carta llegó a Cuba, pues en la Casa de las Américas hubo una crisis terrible, y Aide Santa María, la que era entonces la directora, pues escribió a todos estos, contestó a todo esto diciendo que eran unos contrarrevolucionarios, que había que estar a favor de la revolución, que no se podía dudar de lo que hacían, y que cuando había daños colaterales, bueno, eran cosas necesarias, porque no se puede bajar la guardia, porque el enemigo está ahí, siempre la culpa es el enemigo de arriba, ¿no? Estados Unidos, el monstruo que está ahí arriba, ¿no? Y que nos está hostigando constantemente, el imperialismo. Entonces, cuando hay daños colaterales, hay que entenderlos, y que hay que estar con la revolución. Entonces ya, cuando esa carta de vuelta llegó a París, estos escritores escribieron una segunda carta, y en la segunda carta ya había aparecido García Márquez y dijo que él no quería saber nada. Incluso él se excusó después excusó ante los cubanos, diciendo que él no había firmado esa carta. Y Cortázar también declinó. A partir de ahí declinó la crítica al régimen, porque se sentía muy identificado con el régimen, y porque digamos que la revolución, la Casa de las Américas, fue especialmente dura con él, ¿eh? Porque era uno de los que más habían colaborado con la revolución, de los que más se había mojado, ¿no? En la defensa de la revolución. Era uno de los escritores más queridos por la revolución. Entonces, Aidé Santa María le escribió personalmente una carta a él, diciéndole que qué había hecho, cómo había firmado eso, que no se lo esperaba. Y que además, que a partir de ahora, que él tenía que fijar mucho mejor su posición, que había que estar
con Dios o con el diablo, pero que no se podía estar a medias tintas y que no era propio de él firmar ese tipo de cartas. Ya la segunda vez no la firmó, después de esa amenaza no la firmó porque él quería seguir estando en contacto con la revolución, pero hubo muchos que evidentemente, aparte de ahí, cortaron radicalmente su apoyo a la revolución y no volvieron nunca más a Cuba. Vargas Llosa nunca más ha vuelto a Cuba desde entonces. Y es interesante, tú reportaste en el libro, la esposa de Plinio Mendoza dice que sí la firmó él personalmente, y Mario Vargas Llosa dice que el Gabo No. no firmó eso. Pero yo Entonces, le, ahí, pero yo le he preguntado a Plinio, yo le he preguntado personalmente a Plinio y dice, y finalmente confesó que él no la firmó. Es decir, la versión más, yo creo más correcta es que finalmente él no llegó a firmar la carta. ok. Puede Entonces, ser, puede ser que diera, que puede ser que hablara con Plinio y Plinio le dijera y el otro le dijera pues firma y que luego Plinio recogiera, digamos, el compromiso una vez que eso pasó porque Gabo no quería quedar mal con no sé qué. Pero bueno, yo creo que lo más, lo que creo que pudo ocurrir realmente finalmente es que él no llegara a firmar esa carta. ok. Tú que has hablado mucho con ese círculo y pareciera que estuviste conectado un poco o presenciaste los últimos años de Gabriel García Márquez. Sí, En este podcast yo hice un resumen de Memorias de mis putas tristes, su última obra, sí, hasta que en febrero del próximo año va a llegar, en agosto nos vemos. sí, ¿Qué piensas tú sobre esa publicación? Hay un poco de debate moral en cuanto sí, a si se debe publicar o no. El Gabo no quería que se publicara, el Gabo estaba sufriendo de demencia, problemas mentales, por vejez. Eh, sí. Tu opinión personal, ¿crees que está bien que se publique una obra de un autor, no de un autor en general, digamos, de Gabriel García Márquez en esas circunstancias? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, realmente lo de publicar o no publicar es algo que tiene que decir la familia y que nadie se puede meter en eso. Pero sí, es cierto que si él no quería publicar, se pueden tomar dos opciones. Respetarlo o hacer lo que hizo Max Brod con Kafka. Es decir, Kafka no quería que se publicaran sus cosas y Max Brod Sí, dijo, esto hay que publicarlo. ¿Y qué hubiera pasado si no se hubiera publicado eso? Hubiéramos tenido muchos menos textos publicados de Kafka, ¿no? Entonces, claro, lo de Kafka es distinto, porque Kafka era un hombre de un carácter bueno, era un hombre con muchos problemas, digamos, paranoico. personales, sí, y claro, entonces a lo mejor era mejor no hacerle caso a él, ¿no? Cuando dijo que no quería que se publicase. El caso de García Márquez está más claro. Es decir, García Márquez sabe cuándo una cosa suya se puede publicar o no, porque ha publicado cosas buenísimas y nunca ha dicho esto no quiero que se publique, ¿no? Mm. Y incluso Memorias de Putas Tristes, que mucha gente piensa que es una novela menor, porque es una novela, pues, sí, es una novela ya de la última y más corta y bueno, más sencillota, pero es una novela que si la lees a fondo y la lees despacio, tiene cosas buenísimas. Es decir, no es la obra maestra de la Crónica Muerte Anunciada como obra corta, ni El amor al tiempo del cólera, ni Censura, pero es una gran obra. Es decir, ya le gustaría a muchísimos escritores publicar una primera obra como esa, ¿no? O una obra importante de su producción como esa, ¿no? Ahora, con el agosto, mira, yo la he visto. Yo la he visto la novela porque yo he estado en el Harry Ramson Center, que es donde, de ahí cerquita de Houston, ¿no? Austin. Allí en Austin, ¿no? En la Universidad de Austin. Yo he estado allí y la he visto. Y he leído algo, no la he leído entera, pero he leído algo. Y es cierto que no es una gran obra. Pero yo pienso que se puede publicar y que es un testimonio que completa la visión de un escritor, ¿no? Es decir, los cuentos de García Márquez publicados en 74, que él escribió en los años 40, que son sus primeros cuentos y que no son tan buenos, que son muy kafkianos y muy poco García Marquinos, están muy influidos por Kafka, y son esos cuentos del libro que se tituló Ojos de Perro Azul, se publicaron en el 74, pero se escribió en los 48, 49, 50 por ahí, ¿no? Esos cuentos, o incluso antes 47, esos cuentos
no son muy buenos, pero está bien que se publiquen, porque tú estás viendo la evolución de un escritor desde el principio hasta el final. Entonces estás viendo cómo mejora su calidad literaria y también estás viendo cómo el hombre pues deja de ser un escritor porque se le va la cabeza, porque sufre demencia, ¿no? Entonces, que exista ese documento a mí no me parece mal. Que el asunto fundamental es que quienes tienen los derechos quieren ganar mucho dinero, pues la gente es libre de ganar mucho dinero con eso, ¿no? Es decir, yo si tuviera ese texto y pudiera ganar mucho dinero, lo publicaría. Es evidente que lo publicaría, ¿no? Porque... y por otro lado, es que García Márquez no es un escritor cualquiera, es que es uno de los mejores escritores del siglo XX en cualquier lengua. ¿Eh? O quizá de cualquier siglo, en cualquier lengua. Entonces, yo creo que tener ese testigo, igual que se han publicado sus cartas, que están ahí publicadas ahora en las cartas del boom, y se han publicado textos menores que no son muy buenos, y como se hace de todos los escritores, yo no veo negativo que se publique esa obra. A mí me interesa leerla entera. Me interesa la entera como un documento, sino como una obra maestra, como un documento que, digamos, que termina, ¿no? Con el que termina una vida, ¿no? Y a mí me parece que está bien que se publique. Yo creo que hay una frase de él, del Gabo, que él decía, un autor, al final de su vida, un autor escribe solamente un libro. Entonces, te puedes conectar las distintas obras, al final están mandando, conectan un viaje personal del autor y puedes unirlo como si fuera un solo libro. Y creo que, de acuerdo, hay que saber parte de la historia. Para terminar aquí, Ángel, bueno, el caso Padilla, se alejan todos estos grandes autores de la revolución, con razón, y terminan eh, todas estas divisiones internas, divisiones ideológicas, el boom del boom, como lo llamas tú en el libro, Sí. que se acaba el boom completamente. Mm. Em, ¿Crees que veamos algo así en el futuro? En alguna parte. Es muy complicado. O sea, Sí. que decir que de repente una misma secuencia temporal de un país coincidan Lope de Vega, Cervantes, Calderón de la Barca, Góngora y un montón, Tirso de Molina, un montón de escritores así, parece casi imposible. También parece casi imposible que estos coincidan en una secuencia temporal de 15 años más o menos, ¿no? Desde mitad principio de los 60 hasta mitad de los final de los 70 si se quiere, que coinciden tantos escritores tan buenos y con tantas obras, es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Es decir, yo pienso que no es fácil que haya otro grupo así. Y sobre todo tal como están las cosas ahora, ¿no? Donde cada vez hay más escritores, la gente está mejor formada, hay gente que escribe muy bien, gente que escribe muy mal, pero no hay, yo no te podría decir ahora mismo un personaje vivo que sea como hoy. Bueno, sí, Vargas Llosa, el único. Está vivo, pero tiene 87 años. Pero no Mm. hay otro. No hay otro personaje en la lengua española. Es que no lo hay. No lo hay, ni lo ha habido. Ni siquiera ni en España ni en América Latina. No hay un escritor que diga, ese es como ellos. Me dio la sensación que en el libro tú estuviste con Vargas Llosa poco antes de ganar el Nobel. Sí, Em, fue dos una, días. él me dio la sensación que él no se lo esperaba. ¿Fue sorpresa para él? Sí, fue O, sorpresa, sí. Sí, de sí, hecho, 2 días antes, o sea, 2 días antes nosotros habíamos estado en un acto juntos en Nueva York. Y, y ese año yo no le había hecho referencia al Nobel. Pero yo siempre, cada vez que llegaba septiembre, octubre, le decía, bueno, este año, para ver si cae este año. Y él decía, bueno, ya veremos, ya veremos. Ese año es que ni tocamos el tema, ni tocamos el tema. Hablamos de muchísimas cosas, estuvimos toda la tarde juntos, pero no hablamos, y sabíamos que el 9 de octubre, como todos los 9 de octubre, se falla el Nobel de Literatura. Y no lo dije, bueno, entonces es cierto que él, bueno, pues es lo que me dijo a mí, porque yo le llamé por la tarde, le llamé ese día y pude hablar con él por la tarde, porque estuvo todo el día con entrevistas y ya por la tarde se puso el teléfono y me dijo que es verdad que no lo esperaba, que ese año es que no era muy consciente de que era el momento del Nobel, ¿no? Y que cuando lo llamaron, que eran como las 5 de la mañana, ¿no? En Nueva York, porque los llamaron con las horas europeas, sí. pues que pensaba que era una broma, ¿no? Porque decía, ¿quién me llama a las 5 de la mañana para decirme que ganó el Nobel? Parecía que era un poco absurdo, ¿no? Todo.
lo que le estaban ¿Cuál, diciendo, ¿no? cuál fue ese autor que le hicieron esa broma? Que le hicieron creer que había ganado el Nobel y cayó. Ya. Eh, No recuerdo, yo no recuerdo yo ahora. Si yo tampoco, me han pero contado sí, sí sucedió y Vargas Llosa tenía miedo que pasara lo mismo. eso lo comentó él, sí. Sucedió y él pensó que le estaba pasando lo mismo, ¿no? Correcto. Pero sí, sí, son años en los que yo tuve mucha relación con él, bueno, hasta hace poco. eh, ya últimamente sale menos, ¿no? Por ahí, pues ya está bastante más mayor y tal. Pero, pero sí es cierto que en esa época, en esos años anteriores, sí se hablaba mucho de esto del Nobel de Vargas Llosa. eh, y bueno, pues la verdad cuando se lo dieron fue maravilloso porque a partir de ahí se convirtió en un escritor todavía mucho más relevante de lo que ya lo era, ¿no? Hasta entonces, ¿no? Mario, muchas historias interesantes. Por supuesto, el famoso gancho Sí, de claro, Vargas Llosa a veces al cuenta eso. Gabo. Eh, yo siempre dudé sobre esa historia. En sus orígenes siempre me pareció tan extraño. Siempre pensé que había sido política, pero el mismo Vargas Llosa dijo que él no está de acuerdo con eso, de las amistades divididas por política. Así que supongo que la teoría es eso, la que siempre se había hablado de problemas personales. No, no, problemas personales relacionados con Patricia, con la mujer de Vamos a Vargas Llosa. contar. Nunca se ha aclarado, hay teorías de todos los tipos. En mi libro, pues comento algo sobre eso, pero luego pues, Xavi Allén también en su libro sobre el boom también habla de esto, y luego acaba de salir una novela de Jaime Bailey en el que Genio, ¿no? Algo así. los amigos, creo que los amigos, ¿no? Parece que es los amigos, en la que habla de esto. Pero bueno, en lo que habla Bailey se lo inventa, yo creo que se lo inventa, y porque, bueno, también él lo ha comentado, alguna ocasión ha preguntado que si lo que dice es verdad, y dice, bueno, es que eso hay que tomarlo como lo que es una novela, es ficción. Claro, él alimenta el morbo por un lado, como sabe hacerlo él, ¿no? Y, pero que él, claro, describe cosas que no tienen por qué ser verdad, ¿no? Es decir, nunca se sabe. Es más, yo le he preguntado esto a Vargallosa, le he preguntado a García Márquez, y Vargas me dijo, yo nunca voy a contarlo, y él tampoco lo va a contar nunca. Entonces, bueno, incluso después de muerto ya me lo dijo, él ya no puede contarlo y yo no voy a contarlo. Entonces, esto se va a quedar así. Entonces, se puede decir lo que se quiere decir, pero esto se va a quedar entre nosotros dos. Así me lo dijo, ¿no? Para mí muy increíble ver como dos, no solamente en talento, sino amistades, porque fueron dos personas muy cercanas por tanto Sí, tiempo y que terminaron así. Creo que sí, muestra el final abrupto de que tuvo el boom también, de una manera u otra. Pero así esos son las dos caras principales, creo que, del boom. ¿Cuál fue tu favorito, tu autor preferido de todo esto, de esa generación? Si tienes pues una. No estoy diciendo mejor, sino tu favorito, que es diferente. sí, mi favorito, yo no sé, es que son todos tan buenos. Mi favorito quizás sea Vargas Llosa. Bueno, García Márquez. Es que no sé cuál elegir entre los Sí. dos, porque cada uno por su lado. O sea, Vargas Llosa es que es el hombre que sabe, es el hombre que sabe construir una novela, es como un arquitecto, ¿no? Como un arquitecto y como un constructor a la vez, ¿no? Es el que sabe, el que conoce los hilos ¿no? de la creación en el sentido más técnico, ¿no? De la palabra, mientras que García Márquez es más intuitivo, ¿no? Es más intuitivo. Es verdad que también es muy esforzado en cuanto a la estructura y a la creación, pero es mucho más poético, mucho más intuitivo, más genial en ese sentido, ¿no? Y el otro es más un trabajador. Entonces cada uno tiene su genialidad en su. Además, fijaos, es curioso porque García Márquez, o sea, porque Márquez se decía que la genialidad es una cosa que no se tiene desde que se nace, sino que se puede aprender a tener genialidad, a ser un genio, mediante el Mm. trabajo. Eso dice mucho de él, porque dice mucho de sus obras, porque sus obras dicen mucho de esto, ¿no? El cómo se esfuerza para que sus estructuras sean perfectas, sus personajes sean perfectamente emanados, las acciones, los tiempos, los espacios perfectamente construidos, mientras que García Márquez tira un poquito más de genialidad, de intuición personal, ¿no? Genética, si se quiere, ¿no? Ahí. Los dos, yo creo que los dos, cada uno en su lado. Por su lado. Pero luego, si tú me pones los cuentos de Cortázar,
A lo mejor te digo que Cortázar, ¿no? Claro. No Rayuela, los cuentos. A mí Cortázar es el primero que descubrí. Yo descubrí a Cortázar antes que García Márquez y Vargas Llosa, muy pequeño. Y yo me enamoré de los cuentos de Cortázar. Entonces, ya no sé qué decirte. Pero bueno, que entre Vargas Llosa quizá y García Márquez está ahí. Está ahí. Está el... Y Ángel, practicando la política, eligiendo todos los autores posibles en la respuesta. Eh, en Venezuela, siempre, en mi caso, García Márquez es el primero, que uno, por la conexión geográfica, es el primero que uno Claro, se entera. Creo que para mí Carlos Fuentes fue el último. Caí en Argentina, literatura argentina antes. Pero sí, yo creo que es cuestión de estilo. Ya a ese nivel es cuestión de preferencia. sí, Me imagino que fue un honor para ti poder haber presenciado eso. No sé sí. si en vivo es la palabra, pero poder ver parte de ese viaje, de ambos. Claro, claro, yo lo vi posteriormente, pero lo viví porque claro, yo he conocido también conocí a Carlos Fuentes, estuve con él varias veces, sobre todo tuve mucha amistad y la tengo con Mario Vargas Llosa, ¿no? Ujú. Pero sí he estado muy alrededor, y además he estado muy, muy cerca de gente que estuvo muy cerca de ellos, ¿no? Durante muchísimo tiempo, como puede ser Julio Ortega, o el escritor, bueno, el profesor peruano que ha sido profesor de Estados Unidos en Brown hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Se ha jubilado hace poco. Y gente así, gente muy cercana, gente de la Revolución también. Roberto Fernández Retamar, ¿no? Que se habla mucho en el libro, que fue presidente de Casa de las Américas después de Aire Santa María, cuando yo tuve también una amistad grande, ¿no? Y Eliseo Diego, bueno, Eliseo Diego no, pero cuando salió Alberto, el hijo de Eliseo Diego, Eliseo Alberto, Eliseo Diego fue el que introdujo a García Márquez en Cuba, que luego se hizo muy amigo él se hizo muy amigo de Fidel Castro. Yo tengo otro libro, aparte de Gabo Mario, tengo otro libro que se llama Gabo y Fidel, donde explico la amistad entre García Márquez y Fidel Castro. Desde los años 60, la primera vez que estuvo García Márquez en Cuba, hasta mitad de los 70, cuando empezó a tener realmente una amistad importante con Fidel Castro, hasta el final de su vida, ¿no? Y bueno, entonces yo he estado en contacto con mucha de esa gente que ha estado en relación con todos estos, con los cubanos del boom, o sea, los cubanos de la Casa de las Américas del boom y con los escritores en sí, ¿no? Perfecto. Bueno, Ángel, muchas gracias por venir. Un honor hablar contigo. Excelente la historia. Los que quieran aprender la historia del boom, creo que este es excelente libro, nuevamente, de Gabo Mario. Sí, Un placer, Ángel. Espero algún día quizás podamos discutir otro tema. cuando quieras. Muchas gracias a ti por todo. Gracias.